Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las elecciones parciales tuvieron lugar ayer en Estados Unidos y nuestra mesa redonda de hoy hace un análisis de ese acontecimiento. ¿Qué impacto tiene en la vida política norteamericana? ¿Qué pasará a partir de ahora con el Congreso de esa nación? ¿Qué impacto puede tener para el mandato, la parte final del mandato de Barack Obama? ¿Cómo miran los norteamericanos desde ahora a las elecciones presidenciales del 2016? Sobre esos temas estaremos conversando en esta mesa redonda que tengo el placer de compartir con el doctor Jorge Hernández Martínez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Carlos Akira de la Puente, profesor e investigador también del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad, y me estará acompañando en la primera parte de este programa, porque estará después en contacto con Telesur nuestro colega Reinaldo Taladrí, quien estuvo siguiendo estos acontecimientos y nos dará detalles de lo que ocurrió en la jornada electoral de ayer en los Estados Unidos. Me acompaña esta tarde también la colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo las reacciones en Internet a lo ocurrido ayer en los Estados Unidos. Los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos del programa. Del surgimiento del euro a la crisis económica internacional, de la intifada a las guerras imperiales en el Oriente Medio, del sonoro fraude electoral de Bush a las frustradas esperanzas de Obama, del continuo crecimiento de China a la creación de los BRICS. Todos los grandes temas internacionales en estos 15 años han sido noticia y análisis en la Mesa Redonda. 16 de diciembre, aniversario 15. Bueno, y antes de entrar en el análisis de los Estados Unidos, nos vamos un poquito más al sur, en la frontera norteamericana, para analizar, para ver nuestra noticia del día, que tiene que ver con el impacto que sigue teniendo en México la llegada ya a 40 días de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en ese país y la espera en la nación mexicana de las declaraciones que haga el exalcalde de la localidad de Iguala, que fue detenido ayer por las autoridades federales y que se considera el principal responsable de los acontecimientos. Esa es nuestra noticia del día. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien confirmó la detención de quienes son consideradas piezas clave en las investigaciones de los hechos registrados el pasado 26 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. José Luis Abarca, junto con María de los Ángeles Pineda, permanecían prófugos desde el pasado 29 de septiembre. El operativo que culminó con su captura estuvo a cargo de la Policía Federal y tuvo lugar en el barrio de Iztapalapa, uno de los más populares del oriente de la capital mexicana. Las reacciones por su captura no se hicieron esperar. Los normalistas realizaron jornadas informativas en las universidades del país. Mantienen la exigencia de la aparición con vida de 43 de sus compañeros desaparecidos. Sostienen que no confían en las investigaciones oficiales y que mantendrán sus movilizaciones hasta que el caso Ayotzinapa se esclarezca. La movilización 43 por 43 que partió el lunes desde Iguala, México, llegó este martes a la capital del país con el fin de exigir al gobierno nacional respuestas contundentes ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Allí los casi 3.000 marchantes hicieron un llamado a paro nacional desde este miércoles para condenar lo que consideran un crimen de Estado. Tras la llegada a la Ciudad de México de esta movilización, cientos de personas se congregaron el martes en el Zócalo de la ciudad para realizar una vigilia por los 43 desaparecidos. La luz de las velas se mantendrá encendida por 43 horas para honrar a los jóvenes. Bueno, eran las imágenes de anoche de lo que ha ocurrido realmente y que se ha mantenido durante el día de hoy. La manifestación de los estudiantes mexicanos en diversas ciudades del país exigiendo el retorno con vida de estos 43 estudiantes y, como decíamos, las expectativas de toda la sociedad mexicana, incluyendo el gobierno de ese país, de que pueda haber más esclarecimiento a partir de la detención de estos dos principales acusados en la desaparición de los estudiantes, el ex alcalde de Iguala y su esposa,
que están vinculados al narcotráfico en México y que se consideran pues los principales autores intelectuales de lo que ocurrió allí en la localidad de Iguala. Una noticia que sigue conmoviendo a la sociedad mexicana y a toda América Latina y que es también nuestra noticia del día de hoy. Les invito entonces a entrar ya en el análisis de lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, del impacto que tiene el resultado electoral de la jornada de este martes en Estados Unidos. Con una baja afluencia de votantes, ayer tuvo lugar la jornada electoral de medio término en los Estados Unidos. Una elección que buscó pues completar el Congreso de los Estados Unidos en medio del mandato de Barack Obama y por el otro lado pues también elegir un grupo de gobernadores. Yo les propongo comenzar esta mesa redonda con una explicación de Reinaldo Taladriz sobre qué ocurrió en la jornada de ayer, qué impacto tiene eso de manera general, qué importancia tiene una elección como esta. Pero antes, Taladriz, vamos a ver un material de lo que transmitieron las televisoras internacionales y entonces tú nos puedas situar en contexto este acontecimiento y los resultados fundamentales que tuvo la votación. Veamos este material. El Empire State se tiñe de rojo republicano, el color que domina ya en las dos cámaras. Los republicanos les han arrebatado el Senado a los demócratas, que lo controlaban desde 2006. Se renovaba un tercio de los 100 escaños y con prácticamente todo el mapa escrutado, los republicanos han conseguido 7 senadores más de los que tenían, suficiente para dar un vuelco a la Cámara. Los ciudadanos nos han dicho esta noche que podemos tener un cambio real en Washington. Es hora de caminar en una nueva dirección, celebraba el republicano Mitch McConnell, que se convertirá en el nuevo líder del Senado. En la Cámara de Representantes, los republicanos afianzan su mayoría. Han conseguido al menos 12 escaños más, empujados por la baja popularidad de Obama. En las elecciones a gobernador, otro jarro de agua fría para los demócratas. Los republicanos les han arrebatado 2 estados tradicionalmente azules, Maryland y Massachusetts, y el estado natal de Obama, Illinois. Pinta bien para 2016. Se felicitan en las filas republicanas. Cuando Obama ganó la presidencia en 2008, los demócratas vencieron también en las dos cámaras, pero desde entonces los republicanos han ido conquistando cada vez más parcelas de poder. Estamos ante el comienzo del fin de la era Obama. Tiene 2 años por delante muy difíciles. Hay que tener en cuenta que el Partido Republicano se ha hecho con el control del Congreso y del Senado, lo cual va a dificultar mucho la tarea legislativa y política del presidente Obama. Los republicanos pueden ahora abrir investigaciones, dificultar el nombramiento de altos cargos, torpedear leyes como la reforma sanitaria y apuntar a su objetivo final, volver a la Casa Blanca. Y la administración no funciona y va a ser muy fácil que el argumento sea que es por culpa del bloqueo de los republicanos. Por tanto, no es descartable que veamos un cambio de actitud por parte de los republicanos y que opten por llegar a acuerdos en diferentes temas con el presidente. El consenso menos difícil, la lucha contra el Estado Islámico en Oriente Próximo. Bueno, temas todos los que estaremos hablando, el impacto interno, el impacto en la política exterior de este resultado de ayer, pero primero situémonos en el resultado como tal. Taladriz, ¿qué fue lo que ocurrió anoche? ¿Qué significa en términos electorales esto que ocurrió en el día de ayer y por qué tanta importancia a una elección de medio término en Estados Unidos? Bueno, ocurrió más o menos lo que estaba previsto, más o menos, no hay grandes sorpresas, aunque siempre los titulares exageran. La clave era el Senado. ¿Qué pasó en el Senado? Vamos a verlo en un mapa. Había 3 senadores, o sea, demócratas, que dejaban de ser, no aspiraban a reelección, en 3 estados que por una serie de condiciones, ahí los están viendo en pantalla, déjame ver si podemos verlo en pantalla. A ver, ahí están. Virginia Oeste, un Rockefeller, de la familia Rockefeller, Montana y Dakota del Sur. Esos eran 3 estados que iban a pasar de demócratas a republicanos, los escaños, por muchas tradiciones, fácilmente la votación. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en 4 estados más, vamos a verlo en pantalla también, senadores demócratas que estaban en sus escaños perdieron. Ahí Colorado, donde se hizo la convención demócrata y donde Obama logró con los hispanos, que solo votó el 8% de los electores hispanos,
Perdón, solo fueron el 8% de los votos en esta elección, comparado con el casi el 12% en la presidencial. Colorado, el estado de Arkansas, el estado de Iowa y, fíjense, Carolina del Norte. Esa contienda costó $100 millones. Se gastaron en ese para un puesto senatorial. Era una senadora demócrata que pierde su escaño. Ahí tienen 7. Ya con eso ellos tienen mayoría. ¿Cómo queda el Senado hoy, en estos momentos? ¿Cómo está? 52-45, Dano 27, son 100 senadores. ¿Qué pasa? Que quedan 3 elecciones pendientes. Vamos a verlas brevemente y explicarlas. Ahí está, queda pendiente Alaska, donde debe ganar un republicano a un demócrata que estaba. O sea, sería otra más, serían 8. 53 entonces. 53. Queda pendiente Virginia, donde debe ganar el senador demócrata actualmente por 12,000 votos. ¿Qué pasa? Que quedan por escrutar votos en un condado donde tiene mayoría de 70-20 en estos momentos el republicano. Y como la ventaja que tiene son de 12,000 votos solamente, no se puede declarar todavía el estado, aunque tiene mayoría. Él ya lo declaró, por supuesto, tú sabes cómo son estas cosas. Y el más interesante es Luisiana, aquí abajo. ¿Qué pasa en Luisiana? Que ellos no tienen primaria. Y en Luisiana pueden aspirar a senadores 5, 6, 7 gente siempre y cuando la Comisión Electoral del Estado los acepte. En este caso iban 3 y ninguno sacó más del 50%, es clásica elección que conocemos en América Latina, por ejemplo, de que si ninguno de los dos candidatos saca más del 50%, hay que ir a segunda vuelta los dos primeros. Y ahora en diciembre van a segunda vuelta, por supuesto, el demócrata y el republicano. El independiente sacó un 14%, pero suficiente para que ninguno sacara el 40%. Y debe ganar también el republicano, en mi opinión, hasta ahora. Hoy ganaría el republicano. Es decir, que debe quedar más o menos una composición de 54-46. Yo pienso que sí. Yo pienso que va a quedar 54-46, lo cual supera quizá en 1 o 2 casi todos los cálculos. ¿Qué importancia tiene esto? Que ahora los republicanos, vamos a ver la Cámara brevemente, para mezclar las dos cosas, vamos a ver la Cámara. En la Cámara de Representantes eso no era noticia. La noticia era si los demócratas se acercaban a los 200, y ni siquiera se acercaron a los 200, perdieron 13 escaños de los que tenían en los demócratas en ese momento. Perdieron 13, ni se acercan a eso. Ahora, aquí en la Cámara, el 90% de las elecciones están decididas antes que empiecen. Lo sabe todo el mundo. Había apenas 42 elecciones, más o menos. Y una de ellas ocurrió en la Florida, donde ganó un representante de la extrema derecha, Carlos Curbelo, derrotó al candidato de Obama, Joe García, en ese distrito, y este hombre que ganó está en concordancia, y lo ha dicho, con los planteamientos de los Mario Díaz Balart y compañía en el Congreso. O sea que se suma uno de la tendencia más cercana al gobierno anterior que este con relación a Cuba. Que había logrado Joe García, pues abrir una brecha ahí en esa vieja guardia. Se decía que era el ejemplo de que generacionalmente había cambiado, de que la emigración cubana había cambiado, pero perdió y tempranito. Fue de las primeras elecciones en concederse en la noche. Muchos dicen que, entre otras cosas, equivocó su estrategia de propaganda también. Hay de todo, ahí había investigaciones pendientes, había acusaciones, hubo campañas sucias, ahí hubo de todo, pero hubo todo en todo. La campaña esta del Senado de Carolina del Norte dicen que es una de las más sucias en cuanto a publicidad que se ha hecho. $100 millones costó solamente ese asiento en el Senado para que se tenga. Ha sido de las elecciones congresionales de medio término más costosas de la historia. $4,000 millones costaron las elecciones. Increíble, pero cierto, $4,000 millones. Y nos queda una cosa, Randy, que es importante para lo que van a hablar después ustedes, 2016. Los gobernadores de los estados. ¿Por qué? En el caso de las gobernaturas, miren cuántas los republicanos controlan. El gobernador es clave para problemas electorales en una elección presidencial. Recuerden, año 2000. Hay normas que se deciden a nivel de estado, muchas cosas se deciden. Bueno, hay una serie de cosas que un gobernador tiene poder. Incluso en algunos casos han saltado de la gobernatura a la candidatura presidencial. Y se ha convertido en una reserva de presidente, realmente. Aunque últimamente el Senado ha ganado su espacio. Ahora, si volvemos al mapa un minutico, vamos a volver al mapa allá en un momentito. Miren, ellos tienen Texas, seguro, eso no hay cambio seguro. Ahora, Illinois, el estado natal de Obama. Lo perdieron los demócratas. Ohio, acuérdate que fue clave en el 2004 y se ha vuelto un estado clave. Y muy simbólico, Massachusetts, la cuna del liberalismo americano de los demócratas, perdieron la gobernatura. Y terminó en la Florida, donde se da el ejemplo de por qué apenas vota el 40% de la gente. Yo pienso que ahí hay un ejemplo de por qué apenas el 40% de la gente fue a votar este año.
tienes un republicano, empresario millonario, y un hombre que fue gobernador de ese estado siendo republicano, después se declaró independiente y después se declaró demócrata y ahora aspira como demócrata. Entonces la gente no ve la diferencia y dice cuál es la opción, qué los diferencia, son todos iguales. Pasa eso. Y ahí fue una votación estrecha, pero perdió la elección. Perdió, y ahí también el tema Cuba fue un tema de campaña. El candidato demócrata es de los que dice que hay que revisar la política porque no ha cumplido su objetivo. Ojo, pero que hay que revisarla, y lo convirtieron en un tema y ganó también. No muy, pero no cabe duda que se impuso Rick Scott, y desde temprano no hubo discusión en ese sentido. Es decir, que 6 de cada 10 norteamericanos no fueron ayer a votar. Mira, primero, votó apenas el 40%. Segundo, costaron $4.000 millones de dólares en un momento en que todo el mundo sabe lo que está pasando en el planeta. Tercero, los que fueron a votar dijeron, uno, como siempre la economía, pero dos dijeron, estamos saturados de por los que estoy votando. Ojo, los demócratas decían que estaban inconformes con el demócrata que estaban votando en las encuestas a pie de una mayoría, y los republicanos decían lo mismo. ¿Por qué? Porque el Congreso, que es lo que se estaba eligiendo, tiene 80% de rechazo en las encuestas. El 80% es la institución política más rechazada de los norteamericanos rechaza el Congreso, no está de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces, lo que se estaba eligiendo ayer tiene el 80%. Y si el 90 y pico % de la gente se reelige, son los mismos, eso te da otra explicación de por dónde van los tiros. El presidente tiene más de 52, 53, 54% de desaprobación de su gestión sostenido, que es muy peligroso en términos políticos, aunque él ya no va a reelección. Pero además, más del 65% considera que el país va en la dirección equivocada. Ojo, la gente que habla en esas encuestas generalmente son los mismos que votan, y acuérdate que no llegan al 40%. Si una encuesta de esta abarcara a todo el mundo, ese 60% que no vota, ¿qué daría? ¿Qué números daría si los está dando de la gente que vota, que participa? Ahora, prepárate. Sí va a haber cambio. Acá mis amigos de la academia se lo imaginan mejor que yo. Pero vas a ver un tiroteo muy fuerte, pero que el tiroteo es pensando en el 2016. Todo el mundo ya está pensando en el 2016. Por ejemplo, cuando el ultrarreaccionario Walker, gobernador de Wisconsin, se logró reelegir ayer, un hombre que hizo historia por la cosa contra los sindicatos. Pero fueron 36 gobernadores a elección ayer. 36. Cuando se logró reelegir, el presidente del Comité Nacional Republicano, ¿sabe lo que dijo? Ganamos en el 2016. ¿Por qué? Porque él está sacando una cuenta que ahora 11 estados van a poder aplicar políticas contra los sindicatos semejantes, que son una fuente de financiamiento demócrata, y como aquí todo es dinero, ya está pensando, no van a tener el dinero para el 2016 que les hace falta, y le dimos un golpe por aquí. Fíjate en lo que dijo en el momento que se reeligió este hombre de ultraderecha. Reforma migratoria, el 8% solamente de los que votaron ahí son hispanos. ¿Los latinos no quisieron ir a votar? Están decepcionados con Obama, pero le tienen pánico a lo que viene. Le tienen pánico a los republicanos. ¿Qué van a hacer? Están entrampados en un sistema que es una trampa, ese bipartidismo tramposo. Y por lo demás, el oleoducto, y con Estado Islámico, que estaba en reportaje de televisión española, cuidado, porque lo van a usar politiqueramente, y ahí entonces donde sí el mundo corre peligro en temas como el calentamiento global, la contaminación, las guerras y todo eso, que es una cosa que no afecta a los americanos. Van a cogerlo como tema de que Obama no sabe lo que está haciendo, que está muy débil, que está loco, que no sabe, que esa no es la estrategia, pero todo eso pensando en 2016. Y termino diciéndote que hay dos analistas que sacaron un artículo delicioso que dice que la gran ganadora de esto es Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque viene la otra cara de la moneda. 2 años para que miren lo que les espera si votan por el republicano. Ahí tienen lo que les espera, así que más o menos a grandes términos eso fue lo que pasó en la noche. Gracias, Talarito, por compartir estos primeros minutos de la mesa redonda. Sé que en Telesur ahora te están esperando también para hablar sobre estos temas, pero nosotros seguimos porque estaremos analizando los impactos que esta elección ha tenido para lo interno de Estados Unidos y tendrá también para la política exterior de ese país en los próximos 2 años.
Bueno, sigo con Jorge y Akira ahora entonces analizando el acontecimiento, el impacto que ha tenido esta noticia de ayer, este triunfo amplio de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos y el haberse apoderado por primera vez en los últimos tiempos de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto, Jorge, de manera general para la política norteamericana? ¿Cómo valoras este hecho de que ahora el control del Congreso esté plenamente en manos republicanas? Bueno, ante todo hay que recordar que se trata de un proceso que no tiene la dimensión de la elección presidencial. Lo hemos analizado en otras contiendas similares a esta, en ediciones de hace años ya de la mesa. El peso que tiene la problemática regional y local es mucho mayor que la gravitación que tienen las inquietudes de carácter nacional, que son las que salen a flote habitualmente con más fuerza en las elecciones. La gente empieza votando más en el problema más cercano y no tanto en la política exterior o en la gran nación, ¿no? La cotidianidad, en definitiva, hay una gran expectativa de que el representante, en el caso de los congresistas de esta Cámara, se preocupen por resolver los problemas de sus bases electorales y así. Son procesos que, por otra parte, como conoce la teleaudiencia, tienen lugar de manera periódica, de forma cíclica, cada 2 años. En un periodo coinciden con la mitad del mandato, por eso el nombre de elecciones de medio término, pero son elecciones esencialmente legislativas o congresionales que también tienen lugar en el marco coincidentemente con la elección presidencial. Con frecuencia se subestima el peso, la importancia que tiene este tipo de proceso, pero en rigor muchas veces lo que constituye un escenario que pone de manifiesto las contradicciones, las polarizaciones, tanto desde el punto de vista de las plataformas partidistas que están en juego, como de los caminos ideológicos por los que transita el país, y básicamente donde se ponen de manifiesto también las ofertas, los proyectos de nación que presentan los dos partidos. No solamente es una contienda partidista, es también una arena de discusión, de polémica desde el punto de vista ideológico. La confrontación es, como decía Taladrí, entre los dos partidos que configuran el sistema estadounidense, que es de naturaleza bipartidista, pero también es una arena, una especie de coliseo donde compiten las ideologías, los conservadores y los liberales, que como sabe la teleaudiencia, no son corrientes que se puedan identificar. Este es un rasgo muy importante con los partidos. Habitualmente, en una comprensión ligera, superflua, se asume que el Partido Republicano es el conservador y el demócrata es el liberal, y en realidad ambas expresiones tienen vida dentro de esas estructuras. Hay demócratas tan conservadores como otros, claro, como algunos republicanos. Las razones son en muchos casos de carácter hasta geográfico o territorial. En los estados sureños, digamos, usted puede encontrar a un demócrata que seguramente será muchísimo más conservador que a un republicano del noreste, del área de Nueva York o algo así. En este caso se ratificó, ya Taladrí lo anticipaba, la expectativa, un poco que la bola, como se dice en el juego de béisbol, estaba cantada de antemano, y estamos en un momento en el cual se repite una cierta tendencia de procesos anteriores. Con frecuencia lo que ha ocurrido en la historia política de los Estados Unidos es que cuando el presidente de un partido, digamos, es republicano, pues en la elección de medio término a veces ha ocurrido, no con poca frecuencia, que en las dos cámaras se opere un predominio del partido que se encuentra en la oposición. En otros casos no es esto, puede haber una cierta equilibrio, un cierto balance, pero cuando esto ocurre, como es el caso de ahora, hay una frase vieja de Lincoln que se refería a algo parecido, que decía: esto es como una casa dividida, porque el Ejecutivo está en manos de un partido, el Poder Presidencial, y el Congreso, el Poder Legislativo, está en otras manos, y desde luego la repercusión más global es que esto, una situación de este tipo, como la que se ha conformado ahora, este cambio en el mapa político interno partidista de los Estados Unidos, se le dificulta mucho gobernar al presidente, porque es un terreno en el cual los tropiezos, las acciones para torpedear las propuestas que hace se ponen de manifiesto con mucha fuerza. Sobre todo, digamos, en el caso de las propuestas de nombramiento, de las nominaciones que pueda hacer el presidente, y el Congreso tiene que confirmar o ratificar esto. Ahí hay un buen terreno de discusión. De otra parte, Taladrí ya lo anticipaba, creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero con frecuencia los analistas coinciden en señalar que las elecciones legislativas son un excelente termómetro para poder evaluar
las elecciones presidenciales que se van a producir en la perspectiva de los 2 años que vienen. Y eso es algo que con mucha validez se puede apreciar en este caso también. Para algunos esto es el inicio, prácticamente, se pudiera decir, del inicio de la campaña por la elección presidencial del 2016. Y cuando hay figuras tan conocidas en juego, las implicaciones son más visibles, son más vulnerables desde el punto de vista de la manipulación, en ocasiones irresponsable por los medios de comunicación. Ya se empieza a hablar con fuerza de Hillary Clinton, quizás es demasiado temprano para mover un análisis en esta dirección. No es que necesariamente sea un análisis especulativo, pero las bases analíticas son muy frágiles aún, porque la coyuntura pone sobre la mesa en los años que están por venir muchos elementos, el papel de lo fortuito, de lo casual, en qué medida el presidente puede reaccionar, digamos, ante una crisis de política internacional que tiene un efecto, un impacto importante en la mentalidad de la población, o en qué medida un acontecimiento en materia interna de política económica, sobre todo en el campo de la microeconomía, lo que afecta el bolsillo del contribuyente, no tanto en la esfera del Producto Nacional Bruto, son elementos que pueden tener una significación, pero lo cierto es que con este panorama interno a la administración Obama se le pone el juego mucho más difícil, sobre todo a la hora de discutir los principales temas de la agenda doméstica y de la agenda internacional. Para recordar, lo que ocurrió ayer significó la renovación total, es decir, iban a votación todos los escaños de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de los Estados Unidos. Y como se ha dicho, pues la mayoría republicana se hizo más evidente en la Cámara de Representantes y asaltó, después de unos cuantos años, por primera vez la mayoría también en el Senado. Mirando hacia el Congreso, ese Congreso desprestigiado, Akira, que constituye el elemento político más denostado por los norteamericanos, ¿qué puede significar el hecho de que después de 2 años en que la Cámara estaba en manos de los republicanos y el Senado en manos de los demócratas, ahora una misma fuerza política sea la que tenga el control de ambas cámaras? Sí, muy buenas noches. Evidentemente significa mayores dificultades para el propio presidente Obama, en la medida en que incluso ya ha tenido antecedentes de cómo se ha relacionado con el Partido Republicano. De hecho, un presidente que en el primer mandato se manifestaba por el consenso bipartidista en ocasiones con respecto a temas que eran importantes y que constituían parte de su base y su agenda electoral, pues que evidentemente no han logrado ser llevados a vía de efecto, y que con un Congreso totalmente republicano, sobre todo en sus 2 ramas fundamentales, el Senado y la Cámara de Representantes, pues entonces encontrarán mayores dificultades para definir ese tipo de agenda. De hecho, incluso en un programa anterior nosotros hablábamos de que en la Cámara de Representantes se define algo tan importante como el presupuesto de la nación, y eso tiene que pasar hacia el Senado. Y ya vimos un antecedente evidente a finales del año pasado, cuando se cerró el gobierno, evidentemente por no llegar a acuerdos internos dentro del Congreso, y evidentemente cerrado por vía de la reticencia republicana a adoptar un conjunto de medidas de acuerdo con el Ejecutivo y también de acuerdo con la parte de los demócratas. Es decir, que esto puede entonces impulsar una agenda de restricciones sociales, de mayor control presupuestario de cara a los próximos 2 años, con una Cámara totalmente republicana y un Senado igual. Seguro que sí. De hecho, algunos medios de comunicación hablaban, por ejemplo, de la ola republicana. Yo diría, más que ola republicana, ola conservadora. Y al tener presencia estos sectores conservadores, porque no solamente es el Tea Party, son sectores también libertarios, son sectores de conservadores fiscales, religiosos, o sea, sectores también que tienen un impacto en la promoción de valores que miran más al tradicionalismo y a la visión de discusiones ideológicas, donde el conservadurismo se asenta mucho más, pues impacta directamente en la promoción de estas políticas sociales o políticas tan importantes como la reforma migratoria, que no ha encontrado un cauce de realización pese a quizás las aspiraciones del presidente, pero que de hecho no ha tomado suficientes cartas en el asunto, diría yo, para poder impulsar este tipo de reformas, mirando la correlación de fuerzas internas. Pero, por ejemplo, comités, como decía, el de presupuesto, comités como en el Senado, por ejemplo, de asuntos exteriores, a la hora de pasar de mano, sobre todo en términos de mayoría, hacia un partido como el republicano y con sectores en donde están presentes la visión conservadora de una manera muy
acentuada, pues evidentemente marca dificultades para que el presidente logre consenso con estos sectores. ¿Qué define eso en el sistema político estadounidense? Que cuando el presidente, por ejemplo, no logra viabilizar un conjunto de políticas que desea que sean llevadas a efecto, pues tiene el poder del veto. Pero en muchas ocasiones también los presidentes se cuidan de esto, porque un presidente lo menos que quizás quiere mostrar en el sistema político estadounidense es que o es débil o que es una persona que lo que intenta es romper con las normas de la representatividad democrática. Y mucho peor si un caso como este, que hay amplia mayoría republicana, pues le puede ocurrir el hecho de que veta y después el Congreso lo vete a él con una mayoría de 2 tercios. Exactamente, no, de hecho hay antecedentes, no sé, William Clinton, cuando el Congreso en 1996 pasa también a una mayoría republicana en sus 2 cámaras, ¿no? Y pasa también un conjunto de procesos en los cuales se encuentra con escándalos, tiene que establecer consensos, se dirige mucho más a la derecha, un presidente que de hecho venía de un estado conservador, o sea, son elementos que muestran una realidad, pero con una evidencia diferente, y es que en esa época Clinton tenía un elemento económico a su favor, sobre todo un crecimiento del PIB, con contextos favorables para el desarrollo de la economía, mientras que Obama ha sido un presidente que ha manifestado un desgaste, sobre todo en su gestión económica. Ha tocado la crisis en todo su mandato. Exactamente, y evidentemente con sectores que incluso dentro de su partido no han visto favorable su gestión. El impacto de que muchos de los candidatos demócratas no han ni siquiera querido que el presidente vaya a sus campañas y haya tenido que asistir, por ejemplo, a Connecticut, que haya tenido que ir también a Filadelfia o a Pensilvania específicamente, con un contexto electoral un poco convulso, pues demuestra también que en muchas ocasiones los candidatos demócratas se cuidan en este sentido de presidentes que tienen un desgaste político como es el propio Obama, y que de hecho esto demuestra evidentemente el desgaste del Partido Demócrata ante un contexto electoral en donde tendrá que verse con elecciones presidenciales 2016 y donde el propio presidente tendrá que de alguna manera pugnar por viabilizar políticas junto con esos partidarios que evidentemente ante el contexto de ver cómo se puede manejar la agenda electoral hacia ese momento, donde no solamente hay elecciones presidenciales sino también elecciones legislativas y de diferente tipo, pues tienen que contar con este tipo de hándicap. Vamos a ver entonces una agenda legislativa en los próximos años bastante conservadora. Yo creo que sí. Gracias, Akira, y por supuesto que hay otros temas, hay otros asuntos que estaremos analizando un poco más adelante. El impacto hacia Obama, ¿qué pasará en los próximos años de Obama con este Congreso totalmente republicano y bastante conservador que tendrá que enfrentarse? Les invito a que siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Concurso Yo lo vi en la Mesa Redonda. Si usted ha seguido la Mesa Redonda desde sus orígenes en diciembre de 1999, seguramente tendrá sus emisiones inolvidables o favoritas. Escriba a nuestro concurso popular Yo lo vi en la Mesa Redonda y gane el derecho a participar en nuestras celebraciones de aniversario. Cuéntenos en una cuartilla sus impresiones de aquel momento inolvidable en que supo los detalles de un acontecimiento trascendente a través de la Mesa Redonda. El 30 de noviembre cierra el plazo de admisión de este concurso que lo convierte a usted en otro protagonista de nuestros 15 años. Escriba a nuestra dirección de correo mesaredonda@enet.cu y programa Mesa Redonda, calle 23, número 258, entre L y M, Vedado, La Habana. Bueno, las elecciones a medio término de Estados Unidos, por supuesto que han tenido un seguimiento importante de la gran prensa norteamericana y la prensa internacional en los últimos días. Hoy hay una amplia reacción internacional al acontecimiento y yo les propongo escuchar qué dice la prensa del mundo, que está reflejando sobre todo la prensa latinoamericana después de los acontecimientos de ayer. Vamos hasta la sección de internet con nuestra colega Ike Saibia.
Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, muchos de los medios dedicaron espacios a la victoria republicana en estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de La Jornada, el periódico mexicano, David Brooks, su corresponsal en Estados Unidos, decía ahora que Obama va a tener que gobernar sus últimos 2 años en el Congreso en manos de la oposición. Hay otros medios de América Latina que titulaban así sus espacios: elecciones en Estados Unidos, el Partido Republicano controlará las 2 cámaras del Congreso. También en el caso de medios europeos como El País decía, los republicanos logran la mayor victoria de la era de Obama, y decían que conquistaron los republicanos el Senado a partir del descontexto que existe con el presidente de Estados Unidos y la apatía de los votantes demócratas. También El Mundo, otro periódico español, decía después de estas elecciones, los republicanos reconquistan el Senado de Estados Unidos y Obama se queda solo frente al Congreso. Hablan, por ejemplo, que se consiguieron de los 250 escaños en la Cámara de Representantes, que batió el récord en el caso de los republicanos. Se dice que, por ejemplo, arrasaron en estados tradicionalmente demócratas como Maryland y Massachusetts, por ejemplo. Hay otros espacios que se dedicaron al tema de los gobernadores, y así lo titulaban: la crecida republicana arrasa en la batalla de los gobernadores. Dicen que los demócratas ceden al menos 4 estados en un retroceso sin paliativo, decían algunos medios. Los demócratas pierden gobernadores en estados clave. Maryland y Massachusetts, feudos tradicionalmente demócratas, han cambiado al rojo, decían algunos medios. También Florida y Wisconsin se sumaron a la victoria republicana, y también la figura de Obama. Randy ha estado en los medios de comunicación, han estado analizando la figura del presidente, y por ejemplo la prensa alemana decía: Obama ya llegó a su fin, y dice que esta victoria republicana se sumaba a la actual impopularidad del mandatario. Martes negro para Obama, decía otro medio de comunicación, en este caso el Universal de México. El escenario que afrontará Obama durante los 2 próximos años han sido también espacios donde se ha analizado lo que viene, y observen la imagen en la que ponen a Obama como una persona bien preocupada. Hoy Obama dio una conferencia de prensa después de estos resultados, y cómo lo reflejó la prensa. Bueno, ¿qué ha dicho la prensa de esta conferencia de prensa? Que Obama dice que él fue elegido por todo el mundo, no por un estado o un distrito, que no va a cambiar su agenda, que ha reconocido que los republicanos tienen una buena noche y que va a trabajar con un Congreso de una manera constructiva. También hay medios que han dicho que Obama asegura haber entendido el mensaje de los resultados después de estas elecciones, que no ve como un voto en su contra, sino que es un llamado a que el Congreso funcione. La figura de Hillary Clinton también ha estado en los medios, que va a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 2016. Los analistas también analizan por qué se hacen estas elecciones los martes, no es un día no laborable, y que el complejo militar no les interesa que las personas votan, por lo tanto se hacen este tipo de días. Este análisis lo hace Atilio Borón, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y las redes sociales, que es otro elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Obama en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, fue la palabra más mencionada. Twitter creó un servicio especial para dar seguimiento a estas elecciones. ¿Cuáles fueron los temas más comentados por las personas? Sobre todo de Estados Unidos, los menores de 13 y 24 años, lo que más le interesó fue el tema de la educación. Recordemos que había otros temas que se estaban discutiendo en estas elecciones. En el caso de las personas de 25 a 34 años, lo que le importaban eran los temas de derechos civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los de 35 a 54, la seguridad nacional, y los de mayores de 55, el ébola era el tema que más le interesaba a propósito de este día de elecciones. Y Facebook, por su parte, que es otro de los servicios de redes sociales, también creó un mapa que mostró en tiempo real dónde estaba votando la gente, el número de mensajes y la información de sexo y edad de las votaciones que se estaban realizando. Hasta aquí, Randy, esta mirada de los medios en internet y de las redes sociales. Gracias, Aixa, por este rápido recuento, y por supuesto habrá que seguir también qué dice la gran prensa norteamericana en las próximas horas. Este jueves en la Mesa Redonda, Cuba en los Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Las características y el escenario competitivo de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, la composición de la delegación cubana, su estado físico y psicológico, las transmisiones del evento por la radio y la televisión y otros detalles de interés serán informados este jueves en la Mesa Redonda, que desde las 6:30 pasado meridiano transmitirán Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día.
Bueno, lo ocurrido ayer en Estados Unidos, ¿qué impacto va a tener para los 2 años finales del mandato de Barack Obama? ¿Cómo va a influir en su política interna? ¿Cómo va a influir en su política exterior? De eso me gustaría escuchar las opiniones de nuestros analistas. Jorge, ¿qué impacto va a tener este asalto republicano al Congreso para las políticas que el presidente Obama ha impulsado hacia el interno del país, especialmente temas como la reforma al sistema de salud o el tema migratorio, que sigue siendo el gran debate en este momento en Estados Unidos? Sí, los resultados de este proceso electoral tienen, como anticipábamos ya en la primera parte, una importancia realmente extraordinaria. Vienen a revelar, o más bien a constatar una vez más, este proceso que gradualmente ha ido teniendo lugar desde el punto de vista cultural, inclusive, no solo en términos políticos en los Estados Unidos, que Carlos recordaba, que es este movimiento a la derecha, este conservadurismo creciente. Ese rasgo, por consiguiente, sigue expresando, no es algo nuevo. De cierta manera tiene los antecedentes en la década de 1980, se retoma durante la primera década del siglo XXI y la ciudadanía, a veces desconcertada, pero siguen marcados esencialmente por rasgos conservadores. El liberalismo parece haberse agotado, algunos dicen que fracasó, nosotros lo vemos como algo más grave y profundo, y en ese contexto un presidente como Obama, si se recuerda las consignas, los eslogans que se manejaron cuando la campaña presidencial del 2008, eso era un hecho revolucionario en la historia reciente de los Estados Unidos, un hombre cuya piel es negra, con ancestros africanos, llegaba a la presidencia, la consigna Change, que era cambio, y después, cuando es reelecto en la del 2012, que era seguir adelante, como manejó la consigna en ese momento. Lo que van quedando son muchas promesas incumplidas. El énfasis de Obama el domingo, creo que fue el último día en que estaba haciendo los recorridos, decía que se sentía como nostálgico porque a él le gustaba sentirse en campaña, y en este caso no era él el que iba a las elecciones, y trataba de llevarle al elector la idea de que se habían cumplido algunas cosas, de que en la primera administración, en los 2 años casi de esta segunda, pues había resuelto problemas de empleo y algo de seguridad social, la reforma sanitaria y cuestiones de esto. Por tanto, la escena que sigue es de muchos obstáculos a tono con este creciente carácter conservador, que es un telón de fondo, repito, desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo palpable en el posicionamiento político que se tiene tanto en las 2 cámaras del Congreso como en una buena parte de la gobernatura. Ya Taladrí nos persuadía de la importancia que tiene lo que es el dominio a nivel de determinados estados, de estados poderosos, cuando están en manos opuestas desde el punto de vista partidista al presidente que está ahí en función. Hay un hecho importante para penetrar un poquito más en este análisis y ver las implicaciones que tiene y que refuerza lo anterior. Y es el hecho que como tendencia lo que se registra es que en las elecciones como esta, de medio término o congresionales, habida cuenta, sin olvidar el fenómeno de abstencionismo político que es generalizado. Es la característica permanente de ese sistema. El desinterés, la apatía, en fin, es más visible o se maneja con más fuerza en las presidenciales, pero aquí también. Y sin embargo, en este tipo de comicios, ¿quiénes son los que más tienden a votar? Bueno, justamente los republicanos más que los demócratas, y en el seno de la fuerza republicana, los hombres de piel blanca, de áreas urbanas, mayores de 50 años. Que por lo general son más conservadores, más afiliados al Partido Republicano. Y tienen una dosis, digamos, de convicción y de lealtad al partido mayor que la que suelen tener muchos jóvenes, o muchos latinos, o muchos negros, o muchas mujeres de pertenencia demócrata. Ese es un contraste interesante, sobre todo cuando usted recuerda cuáles son las bases electorales que llevaron a Obama, entre otras fuerzas políticas, pero como bases sociales, al poder, a la Casa Blanca con las elecciones del 2008. Bueno, sectores de la vieja coalición, aquella del nuevo trato de los años 30, las bases tradicionales de apoyo del Partido Demócrata, jóvenes, estudiantes, mujeres, lo que eufemísticamente le llaman afro-norteamericanos, los latinos y otras categorías de inmigrantes de todo el mundo que los hay en la sociedad norteamericana, como se conoce. Por tanto,
Esto ya adelantaba de alguna manera la debilidad que va a tener la administración en términos de soporte durante todo este periodo, y temas como Carlos mencionó al inicio, la cuestión del presupuesto, ese es uno de los temas importantes, el tema de la reforma migratoria, el tema del incremento del salario mínimo, el tema energético, que son los temas pendientes. Recordemos que de esto no se ha hablado con demasiada fuerza, pero el tema de la revolución energética está ahí. Ahora hay otros temas internacionales, bueno, eso quizás se lo puedo dejar a Carlos ahí, pero en esencia, obstáculos, reducción de los grados de maniobra de Obama a nivel de la política interna y, como lo veremos tal vez en el último segmento, dificultades para poder hacer el cambio de bastón al candidato o a la candidata demócrata que venga después, porque Obama tiene muchas posibilidades de recibir sistemáticamente la crítica por todo lo que no hizo bien y por todo lo que puede hacer mal en el tiempo que le queda por parte del bastión republicano. Hay elementos que están saliendo en los análisis ya hay por supuesto ya varios medios, varias agencias, varios analistas que han estado haciendo sus conclusiones. Por ejemplo, la agencia alemana DPA habla de los escenarios que pudiera tener Obama, uno de confrontación total u otro donde hubiera cierta colaboración entre demócratas y republicanos en el Congreso. Pero hablan que en el ámbito de política exterior y de seguridad, el resultado electoral, dice la DPA, pues lleve a que la criticada gestión de crisis que ha tenido el presidente lo lleve a sustituir a su asesor de seguridad nacional, y que también es muy posible que los republicanos quieran interferir en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y que los lleve también a aprobar una ley que autorice la lucha contra la organización terrorista Estado Islámico. Son algunas de las cosas que reseña este análisis de la agencia DPA. ¿Coincide en alguna manera, Carlos Akira, con esta visión que puede impactar para el manejo de política exterior, que es del presidente norteamericano, este resultado del Congreso? No, en términos de política exterior, evidentemente el presidente tendrá que buscar consenso con sectores conservadores y republicanos. El hecho, por ejemplo, de que el Comité de Asuntos Exteriores del Senado pase a manos previsiblemente de John McCain, evidentemente genera una confrontación directa con una persona que tiene no solamente un prestigio ganado dentro de esa estructura legislativa, sobre todo como una de las personas quizás que más proyección unilateralista en términos de política exterior ha tenido, sino que de hecho ha sido uno de los constantes críticos del presidente y de su gestión. Recordemos simplemente embajada Benghazi, en la embajada de Libia, o sea, la embajada estadounidense en Libia, y la gestión que se hizo y cómo se criticó este tipo. Que se puede tener cola para el 2016, pero eso podemos hablar un poquito más adelante. De hecho la tendrá, ¿no? Y evidentemente el papel que tengan este tipo de estructuras a la hora de definir nominaciones, por ejemplo, de embajadores, de diferentes funcionarios para asuntos especiales que tenga que dirimir la administración en términos de la arena internacional, evidentemente va a recibir no solamente la presión de esa mayoría republicana para que sean nominados no solamente las figuras que ellos deseen, sino también que estos encarguen la agenda, que sea no solamente de implementación del pensamiento republicano, sino que frenen en gran medida las aspiraciones del Ejecutivo. Esto lleva incluso a una confrontación tradicional. O sea, siempre el sistema político estadounidense se preocupó por los balances, y hoy lo que vemos es en gran medida un retorno o una visión de cómo se ha desbalanceado el sistema entre un poder legislativo que sigue creando o sigue teniendo una preeminencia importante para poner freno sobre todo a un presidente como Obama, que ha buscado establecer una agenda que en ocasiones ha encontrado grandes confrontaciones. Pero en la arena internacional, evidentemente, el conservadurismo que va a estar presente y el pensamiento republicano lo que va a querer, por ejemplo, con temas de Rusia, es frenar quizás la visión de debilidad que ha tenido Obama, según el criterio de muchos de estos republicanos, a la hora de establecer las negociaciones con Rusia. Más halconismo en la política exterior. Quizás. Establecer también un tipo de noción de cómo relacionarse con estados con los cuales ellos consideran que tienen algún tipo de contradicciones. América Latina, quizás el tema de Venezuela en algún momento, y quizás también sea un tema que salga para el 2016, un conjunto de factores también que pueden estar presentes en las relaciones transatlánticas, sobre todo a la hora de tratar de subordinar o establecer mayores mecanismos de conexión con la Unión Europea a la hora de tratar fenómenos como el de Ucrania, sobre todo, y desplegar quizás de una manera mucho más efectiva el llamado escudo antimisil. Hay que recordar
recordar que John McCain estuvo en Ucrania en los acontecimientos que llevaron al Maidán y estuvo en Siria en las reuniones famosas con la oposición siria que incluía al actual ejército islámico. Exacto. Es decir, es un actor que está presente en los dos escenarios de crisis, aunque hay que decir que en el caso de la política exterior, Aguirre, el presidente tiene más prerrogativas que las que tiene hacia la política interna en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, se habla en ocasiones, por supuesto, los segundos mandatos, los presidentes se concentran en tratar de avanzar en temas de política exterior. Pero el hecho está sobre todo en que las opciones que pueda tener el presidente, incluso las prerrogativas para poder llevar a cabo su agenda, no encuentren un efecto negativo para el propio candidato demócrata que pueda venir después a contender en las elecciones del 2016. Hablando de eso, ¿qué piensas qué impacto puede tener este resultado electoral de cara al 2016? ¿Está lanzando una señal a los demócratas? ¿Está afianzando al Partido Republicano de cara al 2016? ¿Cómo ves el escenario que se abre ya a partir de estas elecciones? Sí, esto nos deja quizás una noción muy dialéctica, ¿no? Por un lado, sí afianza a los republicanos quizás para poder desarrollar un conjunto de estrategias de cara a cómo mostrar a sus propios candidatos, de reforzarse en estados decisivos como es el caso de la Florida, que de hecho, si bien Rick Scott mantuvo en su poder, por supuesto, para las huestes republicanas, la Florida, pero también dentro de las estructuras estaduales de la Florida existe republicanismo está muy acentuado ese republicanismo. También el caso de lo que puede suceder en Virginia, bajo las posibles definiciones a favor de los republicanos, y un conjunto de factores que definen el marco o el mapa electoral estadounidense en favor de los sectores republicanos. Pero, por otro lado, estaba también la visión de incluso lo que decía Taladri, el aprovechamiento que puede hacer no solamente Hillary Clinton como previsible candidata demócrata a la hora de definir y mostrar los defectos que puedan ejecutar los republicanos, aunque debemos hablar también que Hillary Clinton se define dentro de moderados conservadores en el sector de los demócratas, o sea que puede establecer una agenda muy... Puentes hacia sectores conservadores del republicanismo. Una agenda que pueda tener vasos comunicantes con sectores moderados del conservadurismo y que de hecho puede ir definiendo las debilidades de la agenda republicana dentro del Congreso. Lo cierto es que también por otro lado puede ello generar un tipo de impacto negativo por la propia administración y el desgaste que ha tenido el presidente Obama a la hora de que algún candidato demócrata tenga que presentarse y tener que lidiar con un Congreso que se ha manifestado, por supuesto, reticente a cualquier gestión demócrata y sobre todo con cualquier candidato que se presente de este partido. Para muchos, uno de los elementos importantes de esta elección fue que mientras el presidente Obama prácticamente no pudo hacer campaña por ningún candidato, Hillary Clinton se desplegó en muchísimos estados, recorrió miles de kilómetros y se convirtió junto a su esposo Bill Clinton en los grandes hacedores de la publicidad para el Partido Demócrata en estas elecciones. Pero por el otro lado, la victoria republicana ha insuflado ánimos a algunos candidatos tapados como Jeb Bush, el otro hijo de Bush, que se ha ya destapado de alguna manera como un probable candidato y sería un encontronazo previsible entre los Bush y los Clinton en las próximas elecciones, Jorge. Eso tendría un valor hasta simbólico desde el punto de vista de dos familias con tradición presidencial, los Clinton y los Bush. Sería hasta un buen punto para el cine o para la literatura, quizás lo sea. Ahora, yo creo que desde un punto de vista inmediato, la figura de Obama es muy vulnerable. Depende siempre de cómo se manifieste el desarrollo de la coyuntura. Lo que pasa en los próximos 2 años. Lo circunstancial. Y ahí, como decíamos, hasta el efecto casualidad puede ser determinante. Pero esa es una variable que no se puede precisar porque no está en las manos de nadie, no tenemos el oráculo, la bola de cristal. Pero lo más previsible es que la figura de Obama se siga desgastando. Es un hombre vulnerable, con mucha fragilidad por toda esta nueva composición de las cámaras a la que hemos estado haciendo referencia, y porque queda muy en evidencia, Carlos lo mencionó en su primera intervención, los llamados que hizo Obama, si recuerdo bien, en los 2 últimos discursos dirigidos al Estado de la Unión en los meses de enero de 2014 y de 2013, donde él llamaba algo así como que el país se uniera por encima de las diferencias partidistas. Entonces ese presidente que trataba de afanarse en una vocación suprapartidista, con una identificación nacional, vamos a trabajar de conjunto en una situación como esta, no puede seguirse proyectando así. Habría que ver, sería muy interesante
el discurso del 20 y tanto de enero del año 2015, a ver con qué se va a aparecer ahí Obama. La otra parte de esta historia es que habitualmente los presidentes tratan de consolidar en los 2 años, cuando son reelectos, que no tienen posibilidad después, para hacer algo de peso, dejar una huella en la historia. Te quedan 2 años para dejar una huella, ¿no? Recordado el tiempo, sí. Y en el sentido de que los republicanos tienen ahora una posibilidad, lo que no han podido hacer hasta ahora, que es elaborar una propuesta alternativa de proyecto de nación, aprovechando esta oportunidad, lo más previsible es que traten de trabajar fuertemente en la elaboración de un proyecto de nación a la hora de argumentar y legitimar la plataforma del partido para las elecciones del 2016. Habría que ver qué pasa. Lo malo es que se vaya a una agenda tan conservadora que también suceda como Dan Quayle, aquella Desde luego, eso puede pasar, ¿no? Lo que tocaría, por último, como expresión del ciclo político partidista, electoral, estadounidense, es que después de un doble periodo por un partido en la Casa Blanca, lo que correspondería, pudiera ser, sería una renovación por el cansancio acumulado en los electores. Pero bueno, cuando Ronald Reagan no ocurrió, estuvo durante 8 años y después el presidente Bush padre se quedó ahí. Todo depende en gran medida de cómo reaccione también la ofensiva demócrata con Hillary Clinton o con otra persona. Habrá que ver entonces. De todas formas, ya de hecho lo que sí se dio arrancada a la campaña electoral del 2016, y Estados Unidos pues sigue viviendo de elección en elección, aunque 6 de cada 10 norteamericanos no vayan nunca a votar en esos comicios. Gracias a Jorge y a Akira por haber estado con nosotros en el análisis, a Taladri que nos acompañó en los primeros minutos, y nos despedimos con nuestras imágenes del día. La violencia que sigue expresándose en el conflicto entre Palestina a Israel y que se sigue cobrando vidas en esos territorios. Imágenes del día. Muy buenas noches.